¿Quién es Vicente Alarcón? Alguien normal y corriente que desde muy pequeño ha tenido la suerte de poder conectar con el mundo de la espiritualidad muy fácilmente. Dentro del mundo de los espíritus, ¿existen espíritus buenos y malos? Sería paradójico hablar de espíritus buenos y espíritus malos porque eso es una concepción 100% humana. En el otro lado no todo es bueno y todo es malo a la vez. No hay una diferenciación. ¿Cualquier tipo de persona podría intentar comunicarse con espíritus y que no le pasara nada? Por supuesto. Es más, lo que te puede pasar es que desde tu plena ignorancia, si te pones a conectar con un espíritu, que empieces a percibir información y te asustes, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de las personas. Entonces, se asustan tanto que dejan de hacer. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que los tarotistas puedan predecir qué es lo que te va a ocurrir en el futuro? El que tú puedas decidir experimentar una realidad diferente. Yo desde el tarot evolutivo y lo que nosotros enseñamos en la escuela Sana Karma es que el tarot evolutivo te sirve para evolucionar, no para predecir lo que te va a pasar. Tú, por ejemplo, podrías intentar comunicarte con Napoleón, por ejemplo, y saber si ha reencarnado ya su ser. ¿Un medium está capacitado para ayudar a resolver un crimen, por ejemplo? Porque es algo que también me he planteado, de tú puedes comunicar con un espíritu y que el espíritu te diga quién le ha asesinado en el caso de que haya sido asesinada la persona. Vale, esto es muy hollywoodiense. Vale, sí que tuve un caso en el despacho de unos papás que, por desgracia, asesinaron a su hija. No la asesinaron aquí en España, sino que fue un asesinato en Colombia. Los papás vinieron a la consulta y me preguntaron, ¿no? Si podía contactar con su hija y demás. Sí que contactamos con su hija, aunque quiero dejar claro que no siempre se puede contactar con quien se quiere, sino quien puede venir. Sí que contactamos con su hija y realmente no pudimos saber exactamente quiénes fueron las personas que la asesinaron. Sí que fueron varias, no fue solo una persona. Y sí que pudimos saber el lugar donde estaba enterrada. Entonces sí que es cierto y me consta que los padres pues sí que pudieron recuperar el cadáver de su hija. No sabían exactamente dónde estaba, pero obviamente no pudimos saber exactamente quién la asesinó. Claro, y en el momento en el que tú vas a contactar, ¿cómo sabes quién te está contestando? Porque puede ser que intentes contactar con la niña en este caso y no te puede contestar algún espíritu burlón, mentiroso o lo que sea, y que tú digas, hostia, que no tiene nada que ver con lo que estoy preguntando. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Pues no me ha pasado nunca y te voy a decir por qué. Te voy a dar una clave que me gusta dar siempre en todos mis cursos. Si tú crees en algo, lo vas a crear. Entonces, si tú estás con la reticencia y el miedo de que venga un espíritu burlón y te diga algo que no es, te va a pasar. Porque tú vas a forzar a la conciencia cósmica a darte la realidad de lo que tú estás pidiendo. Si tú tienes la plena convicción y la plena creencia de que solo te pueden dar información fidedigna del otro lado, es lo único que te van a dar. Totalmente. Entonces, creo que somos unos co-creadores muy potentes, con una capacidad muy extraordinaria y que cuanto más la investigo, más me gusta, ¿no? Y siempre la intento aportar en mis cursos, precisamente por eso. Porque creo que va siendo la hora de quitarse la caspa, ¿no? Y de quitarse ese miedo a este mundo de la espiritualidad, con entes astrales bajos, con protecciones, con historias. Realmente, a mí los que me dan miedo son los vivos, te lo aseguro. Son los que a día de hoy más me han podido influenciar negativamente o hacer daño, ¿no? Claro. Y entonces, a raíz de lo que acabas de decir, el tema, por ejemplo, de las piedras preciosas, ¿qué opinión te merecen? ¿Sirven para ahuyentar espíritus? Las pulseras que se suele poner la gente del ojo turco, de los nudos rojos y demás, ¿sirve de algo eso realmente o es pura sugestión? Como todo en este mundo de la espiritualidad, absolutamente todo es sugestión. ¿Por qué? Porque en el otro lado es solo energía. Y como te decía antes, dependiendo de lo que yo crea, voy a vivir una experiencia u otra.
Entonces, si yo creo firmemente que ponerme la piedra de no sé qué o ponerme el lacito de no sé cuántos me protege de no sé qué, es lo que me va a pasar. Y es lo que yo voy a sentir. Pero no porque ese lazo rojo o esa pulsera roja con nudos tenga el poder, sino es porque yo le estoy dando ese poder. Y estoy obligando a esta conciencia y a esta Matrix a vivir esa experiencia. No porque verdaderamente un trozo de tela me vaya a salvar de nada. Entonces, creo que es importante, antes que nada, ¿no?, que todo el mundo tome conciencia del poder y de la capacidad que tiene de crear en su vida. Porque llevamos muchísimos siglos con muchísimas creencias que lo único que han hecho ha sido desempoderarnos. Entonces, todo lo que tenga que ver con bajos astrales, que no digo que no existan, estoy diciendo que no tienen la capacidad de interferir sobre tu vida si tú no les das ese poder. Los males de ojos, la santería, bueno, las religiones que tienen que ver con el demonio. El demonio lo inventó Zaratustra hace 3000 años. Entonces, vamos a ser conscientes de nuestro poder y ¿por qué no crear todo desde el amor? ¿Por qué no crear todo desde la luz? Desde verdaderamente el buen sentir. Yo creo que la parte física ya nos da bastante sufrimiento, ¿no? Y nos da bastante dolor. Entonces, trasladarla a la parte de la espiritualidad para mí no tiene sentido, ¿no? El Maestro Jesús ya nos dijo algo así, ¿no? Como no te esperes a estar muerto, ¿no? A traer el cielo a la tierra. Yo creo que en el paraíso podemos vivir aquí. Muy bonito. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿crees que Dios existe? Y si Dios existe, ¿existe también un ente que es totalmente lo opuesto a Dios? A ver, yo creo, desde mi experiencia, que vivir en la dualidad ya es suficiente, ¿no? Y que dentro del mundo de la espiritualidad yo no creo en la dualidad del bueno y del malo. Yo creo que hay obviamente una conciencia cósmica, llámalo como quieras, ¿no? Dios, ponle el nombre que quieras. Al final estamos hablando de lo mismo, que desde luego esto se lo tiene muy bien pensado. Porque pensar que todo esto ha nacido de la casualidad, pues me parece un poco de perogrullo, ¿no? Creo que ya estamos en otro nivel como para seguir pensando de esta manera. Entonces, pensar en un antagónico de la creación, en un anticreación, tampoco le veo sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo? Que muchas veces los seres humanos se nos olvida que vivimos en una dualidad y la proyectamos absolutamente en todo. Entonces, a mí a día de hoy me sirve mucho más ese pensamiento advaita, ese pensamiento de todo venimos de lo mismo y vamos hacia lo mismo, y no diferenciar tanto entre buenos y malos, ¿no? Que ha dado juego a muchas cosas. Pero creo que ahora ya estamos en otro punto, ¿no? Y que es más importante hablar de un todo y de una experiencia integral, ¿no? Y que obviamente que hay vibraciones bajas y vibraciones más altas, es obvio y evidente, ¿no? Pero si tú tienes una vibración baja, es lógico y normal que conectes con cosas de una vibración más baja. Pero si tú subes tu vibración, te va a resultar mucho más fácil conectar con vibraciones mucho más altas, ¿no? Estuvo muy de moda en el New Age también, en los años 70, 80, ¿no? Lo de conectar con los ángeles, conectar con los maestros ascendidos y demás. A mí me parece muy bien, pero creo que no es necesario conectar con un ángel, sino que es mucho más importante estar bien tú a nivel emocional, gestionar tu capacidad y vas a conectar igualmente con esa parte espiritual, ¿no? Y te da igual que sea un ángel o te da igual que sea un ser querido o que sea el vecino del quinto que se ha muerto. Si lo importante no es quién te da la información, si lo importante es que esa información te sirva para ti o te sirva para la persona para la que estás canalizando. ¿Y qué intencionalidad tiene un espíritu, un ser fallecido, de comunicarse con un vivo? Desde su consciencia, ¿cuál es la intencionalidad? Siempre el 100% de las veces es vivir mejor, nosotros. Porque una vez que trasciendes y estás en el otro lado, obviamente que no te quedas parado, no te quedas quieto sin hacer nada, ¿no? Hay posibilidad de crecer y de evolucionar, obviamente, aunque se hace de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, siempre que vienen a comunicarse con nosotros es para que nosotros vivamos mejor. Por ejemplo, te pongo uno de tantos casos. Viene a mi consulta una chica con un sentimiento profundo de amargura porque se ha muerto su padre y su padre toda la vida alcohólico. Entonces, claro, su concepción sobre su padre no era muy buena. Eso está claro, ¿no? Entonces, y aún encima se muere.
¿no? Y aún encima no me puedo reconciliar con él. ¿Qué ocurre? Que apareció el padre, lo primero que hizo, sin que la chica me contara absolutamente nada, el padre fue pedirle disculpas, porque no había sabido actuar como padre de una manera diferente. Y le contó por qué él había llegado a ser alcohólico. Entonces, esa chica, aparte de pegarse una hora llorando en mi consulta, entendió por qué su padre era alcohólico y dejó de juzgarlo. Y empezó a entrar en la conciencia de que durante muchos años su madre había utilizado a su padre para ser la buena, supuestamente, y desplazar a ese padre. Entonces, ese desplazar a ese padre hizo que este señor bebiera más hasta el extremo de llegar a morirse. Entonces, esa conciencia que le dio esa chica a ese padre, ¿qué es lo que le pasó? Que el espíritu del padre evolucionó y esta chica dejó de sufrir por la muerte de su padre y dejó de sufrir por ese padre alcohólico. Entonces, entras en una reconciliación, ya no solo con el muerto, ¿no?, sino contigo mismo. Entonces, la inmensa mayoría de las ocasiones lo único que están buscando es que vivamos mejor, que tengamos un mejor sentimiento, ¿no? Claro. Ahora, otra pregunta que también me he hecho siempre es, ¿los espíritus que se comunican son espíritus que no han llegado a reencarnarse todavía? Es una pregunta muy buena. A ver, nos podemos llegar a comunicar directamente con un espíritu siempre y cuando no esté reencarnado. Si está reencarnado no vamos a poder conectar directamente con ese ser, pero sí que vamos a poder conectar con la información de ese ser. ¿Qué quiero decir con esto? Exacto. Que si, por ejemplo, se muere mi padre y mi padre se reencarna, yo no voy a poder conectar directamente con la información de mi padre. No voy a poder conectar directamente con mi padre. No me va a poder hablar directamente el espíritu de mi padre. Pero sí voy a poder conectar con ese registro, llámalo akáshico, llámalo como quieras, y saber si ya se ha reencarnado, incluso saber dónde se ha reencarnado, y vamos a poder saber la información que recogió mi padre durante toda su vida. ¿Se puede saber dónde ha reencarnado una persona? Sí, por supuesto. No siempre, pero sí, por supuesto que se puede. Es decir, tú, por ejemplo, podrías intentar comunicarte con Napoleón, por ejemplo, y saber si ha reencarnado ya su ser. Claro. Y no solo con Napoleón, sino con cualquier tipo de personaje. Y es más, es curioso porque hay veces que personajes importantes como los que tú me hablas se han reencarnado en personas normales y corrientes. No se han vuelto a reencarnar y han vuelto a ser importantes, por así decirlo, ¿no? O que hayan marcado un antes y un después. Al final, el alma lo que está buscando es una serie de aprendizajes, porque esa serie de aprendizajes no solo le va a servir al alma, sino que va a contribuir a otros planos de existencia, vamos a decir, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que he aprendido o no he aprendido en este plano, voy a volver a encarnar en una cosa o en otra, ¿no? Incluso algo a lo que le llevo la contraria un poco a los budistas, desde mi experiencia, es que hay personas que se reencarnan en animales. Entonces, eso no es ir para atrás. Si cualquier persona que escuche este podcast y tenga un animal en casa, se dará cuenta de que un animal te ama incondicionalmente, te da un amor aunque estés enfadado, le castigues, hagas lo que hagas, siempre te quiere. Entonces, pensar que eso es un ser inferior no tiene sentido, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo he llegado a ver en el despacho personas que se han reencarnado en animales y han vuelto al clan familiar en forma de animal. Hostia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si además yo me he muerto sin, vamos a decir, dejar muy buen sabor de boca dentro del clan familiar y me reencarno en un animal como puede ser un perro, que era este caso en concreto, que estoy pensando, y además soy un perro súper cariñoso, súper amoroso, súper cuidadoso, pues estoy intentando dejar lo que no pude dejar como persona, ¿no? Y cuando nos reencarnamos, ¿volvemos a estar con un grupo de almas parecido? ¿O aparecemos con un grupo de almas totalmente diferentes a nuestro alrededor? Pues depende mucho de lo que he aprendido o lo que he dejado de aprender. Sí que es cierto, yo ya te hablo a nivel personal, pues por ejemplo yo he tenido la suerte de poder compartir todo este mundo con mi mujer más de una existencia. Entonces nos hemos encontrado más de una vez en este plano, ¿no? Pero he visto en el despacho otras personas
que cuando se han reencarnado en grupos de almas que no tienen absolutamente nada que ver a los lugares de donde venían, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tengo que aprender o de lo que he dejado de aprender, volveré o no volveré a estar con los mismos. Sí que es cierto que hay unos libros escritos que son los libros de Allan Kardec, ¿no? Que podríamos decir que son los libros por antonomasia dentro del mundo del espiritismo, ¿no? Y hay una iglesia espiritista y demás, que bueno, yo tengo mis reservas porque están enmarcados en una educación judeocristiana muy antigua. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú miras dentro de esos libros, el suicida, bueno, está sufriendo y su espíritu vaga por este mundo. Yo te puedo asegurar que he conectado con suicidas, con espíritus de suicidas que están en plena luz y que no están vagando por este mundo, ni han ido al infierno, ni yo no he conectado todavía con ningún alma que haya ido al infierno.